Bien, hoy en Viaje a Ítaca tenemos al expresidente de Perú, don Francisco Sagasti. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por intervenir en este programa del Club de Madrid y Latinoamérica 21. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, al Club de Madrid, don Manuel, y me tiene a su disposición. Bueno, para nuestra audiencia y las personas que vean este programa, esta grabación, resumir la figura y la trayectoria vital de Francisco Sagasti es muy complicado, ¿no? Yo me he permitido tomar seis rasgos, media docena de los rasgos de su trayectoria que podría sintetizar de esta manera. De formación muy variopinta, pero fundamentalmente ingeniero, con formación en Estados Unidos, donde también hizo allí su doctorado. Docente tanto en universidades peruanas como norteamericanas, como europeas. También consultor y funcionario internacional y una figura de asesor importante en distintos momentos muy diferentes de la vida política de Perú de los últimos 50 años, escritor de libros importantes, pero también de opinión en medios relevantes de Perú, como Caretas, El Comercio o La República, y político, ¿no? Que de alguna manera es lo que nos atrae su figura para este programa, ¿no? Aunque, ya digo, todas estas aristas de la personalidad de Francisco Sagasti darían para mucho, ¿no? Como político, personalmente me interesa su activismo en la fundación de un partido, del Partido por la Democracia Social, con Susana Villarán, y luego, claro, lógicamente, su intervención, esa más reciente, en distintos gabinetes, pero su intervención más reciente, claro, en la vida política peruana en un momento extremadamente delicado, como fue el que se vivió durante los meses de su presidencia, justo coincidiendo con la pandemia. Bueno, todo eso dan un relieve enorme a la figura de Francisco Sagasti y justifican de sobra su presencia en este programa. Bueno, me gustaría precisamente comenzar por su trayectoria vital, ¿no? ¿Cómo definiría su trayectoria pública? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, por el resumen que ha hecho. Quisiera hacer, antes de contestar su pregunta, algunas precisiones. Yo he trabajado a nivel profesional, intelectual, internacionalmente. En el Perú he tenido el privilegio de viajar por todo el mundo asesorando a gobiernos, aprendiendo mucho de ellos y de personas con más experiencia y conocimiento que yo, tanto académico como profesional como político. Y al mismo tiempo he tenido una serie de actividades políticas un poco más puntuales, que dicho sea de paso, empezaron siendo dirigente estudiantil en la universidad. Pero esto se ha mantenido digamos, en un nivel un poco más bajo. Participé en la creación de varios movimientos políticos, muchos de ellos efímeros. Por ejemplo, cuando el primer defensor del pueblo en el Perú creó un partido que se llamaba Causa Democrática, me pidió que lo asesorara como jefe de su plan de gobierno. Eso no llegó a un buen término a los pocos meses o años, o sea que quedó libre. Luego, con otro grupo de personas en las cuales inicialmente no estaba Susana Villarán, la que fue alcaldesa de Lima, creamos el Partido por la Democracia Social, que luego mutó, cambió y se convirtió en fuerza social. En ese momento yo me retiré del partido, ese fue el momento en el cual se lanzó la campaña a la municipalidad, ya estaba dedicado a otras tareas. Y luego al final, recién en 2016, me uno al esfuerzo que se realizó para crear un nuevo partido, el Partido Morado, y allí sí intervení de una manera mucho más activa, encargándome de plan de gobierno, de estrategia programática. Esto fue lo que me llevó finalmente en las elecciones complementarias a ser elegido como congresista, y luego por sucesión constitucional
ante la vacancia de un presidente, la renuncia de otro, la falla o, digamos, la imposibilidad de elegir a un nuevo presidente del Congreso que asumiría la presidencia de la República, me tocó a mí asumir la presidencia de la República por sucesión constitucional en uno de los momentos más complicados y difíciles de la historia contemporánea de nuestro país. Esa básicamente ha sido la trayectoria, pero siempre mezclando la preocupación profesional, académica, intelectual, el seguir lo que pasa en el mundo, ver cómo afecta a mi país y a los países en desarrollo, y por otro lado, ver cómo se puede influir en la toma de decisiones políticas para reorientar la forma en que nos gobernamos de una manera que sea más conveniente para el bien común. Desde su trayectoria, ¿usted considera que la política es una profesión? Yo creo que sí, pero creo que no debe ser una profesión excluyente de otras actividades académicas, profesionales, etc. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que el mundo en que vivimos en la actualidad es un mundo extremadamente complejo. Estamos en un proceso de cambio de época fundamental tan importante como fue la transición del medievo y el renacimiento a la época moderna. En alguno de mis textos y mis artículos he llamado esto el fin de la era de Sir Francis Bacon, es decir, el fin de todo un periodo en el cual el dominar a la naturaleza a través del entendimiento, de la comprensión de la ciencia y a través del crecimiento económico desmesurado se convirtió en el objetivo mundial. Eso ha llegado a fin. Y al llegar a su fin, lo que requiere, sobre todo para los políticos, es entender el tiempo en que vivimos, entender cuáles son las opciones reales que existen. Y con una carrera exclusivamente política, dedicada a lo que significa el manejo de partidos, el manejo de alianzas y todo, sin tener esa ventana abierta a lo que es el mundo cambiante, es absolutamente imposible en un momento tan complicado como el que vivimos, el poder tomar las decisiones correctas desde el punto de vista político. Bien, en ese escenario de entender el mundo y de tener un bagaje de experiencias propias, de conocimiento propio para entender el mundo, ¿qué papel deberían desempeñar, si es que deben desempeñar un papel los partidos políticos, en un momento en que es tan difícil, parece tan difícil sustentarlos? Bien, yo creo que vamos a tener que reinventar los partidos políticos. Recordemos, esta es una institución que tiene ya más de 150, 200 años y que se creó, desarrolló, empleó y utilizó en momentos en los cuales la comunicación, sobre todo la forma de llegar a la ciudadanía, era muy limitada. Había que tener representantes, había que tener que escoger, había que buscar intermediarios entre los ciudadanos en conjunto, los ciudadanos de a pie y quienes ejercían el poder político al más alto nivel. Para eso los partidos armaron grupos de trabajo, esquemas, empezaron a plantear ideologías y a lo largo de los años representaban opciones a la ciudadanía que elegía entre uno u otro partido para ejercer el poder y la autoridad. Ahora estamos en una situación diferente. Se ha producido lo que los politólogos llaman un proceso de desintermediación política. El ciudadano puede llegar y lo hace de diferentes maneras, algunas muy buenas y otras muy nocivas, muy malas, a los centros que ejercen el poder. Lo hacen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las protestas, etcétera, pero el papel de exclusivamente intermediario que tenían los partidos políticos se ha visto desdibujado. Me parece que ahora los partidos políticos o cualquier otro tipo de institución que pretenda intermediar, sobre todo tiene que agregar puntos de vista distintos. Lo que estamos viendo ahora es en muchos partidos un esfuerzo por dividir, por cortar, por quitar, por buscar los extremos, por exagerar y de esa manera ganar un núcleo muy pequeño de adeptos muy fuertes
cuya influencia se magnifica artificialmente a través de las redes sociales. Los partidos políticos en la actualidad deberían tener otro papel distinto, que es un papel de agregación, de intermediación real, ya no tanto entre el poder político y la ciudadanía, sino de intermediación entre diferentes puntos de vista en la sociedad y tratar de articularlos, en primer lugar, buscando un mínimo común denominador que permita institucionalizar la democracia, que permita fortalecer al Estado, que permita dejar espacio para el sector privado, que permita además y facilite la intervención de la sociedad civil y la academia. Pero ese es un papel muy distinto al que Sí. estamos viendo en la actualidad. Usted está poniendo el dedo en la llaga de la polarización, ¿verdad? En uno de los aspectos, aquí cito a mi querido amigo Moisés Naim, polarización, posverdad y populismo, ¿no? Las tres P's que caracterizan ahora desgraciadamente a la política en muchas partes del mundo. Y estas tres P's, por supuesto, afectan el papel de los partidos políticos. Y usted con su experiencia, si hubiera que, subrayo este condicional, que organizar una escuela de políticos, de gente que se dedicara a la política, ¿en qué elementos pondría usted más el acento? Mire, el primer elemento es, justo estoy escribiendo algo sobre eso en este momento, que se llama el libro, el título tentativo es Incertidumbre, para entender nuestros tiempos. Yo creo que lo importante es, en primer lugar, entender el contexto global en que estamos. Porque si no nos damos cuenta que estamos en un cambio de época en el cual el futuro de la humanidad, de toda nuestra especie, está siendo cuestionado desde diferentes puntos de vista, del medio ambiente, de los avances tecnológicos, inteligencia artificial, etcétera. Primero tenemos que entender eso. Luego tenemos que entender cómo es que el mundo actual, en términos de relaciones de poder, se ha ido modificando de una forma radical durante los últimos 5 a 10 años en relación con el mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, lo primero, da un telón de fondo, lo que permite, en segundo lugar, este conjunto de ideas y conceptos sobre lo que he llamado el orden global fracturado, es ver cuáles son los resquicios y los espacios para políticas autónomas que mejoren la calidad de vida de la población. En tercer lugar, tenemos que a estos políticos que participarían en estas escuelas indicarles cuáles son los caminos. Y uno que es fundamental, en que por fin creo que algunas sociedades se están dando cuenta, pero desgraciadamente en muchos países en desarrollo todavía no tenemos conciencia de eso. La crucial importancia que tiene el conocimiento científico y tecnológico y la necesidad de crear capacidades. Y luego de allí habría que hablar y enseñar las formas de gobernar en este nuevo contexto. En el libro que escribimos hace poco, Gobernar en tiempos de crisis, que dice Política e ideas en el gobierno de transición y emergencia, damos unas pautas sobre cómo ejercer el poder y la autoridad en estos tiempos turbulentos. Pero permítame terminar con una reflexión final, además de ver lo global, lo internacional, la estrategia, lo nacional, hay un cambio personal que tenemos que hacer. Yo creo que, sobre todo aquellos que están interviniendo en política, no se han tomado el tiempo de hacer una reflexión sobre sus propios sesgos, sus propios valores, lo que están dispuestos y no están dispuestos. Yo creo que, además de todo lo que he dicho anteriormente, una escuela de política debiera enseñarle a quienes quieren intervenir activamente en el sector público, en el Estado, a tener conciencia de sí mismos, a tener procesos de introspección y calibrar sus propios sesgos, valores y preferencias. Creo Me que eso alegra es una muchísimo. agenda. Sí, sí, no, me alegra muchísimo esta última parte porque el siguiente punto que tenía aquí anotado para preguntarle era precisamente por el factor humano en la política, ¿no?
¿no? Esa caracterización de cuál debe ser el perfil y qué condiciones debe tener la persona que vaya a liderar un proyecto político, sea un proyecto político en el nivel municipal o en el nivel departamental, regional o, por supuesto, nacional, ¿no? O sea que me alegro mucho que hayamos coincidido en esta preocupación. Creo que una de las falencias, ahora hablaremos un poco sobre ello, pero de las falencias de la política ahora mismo es precisamente el déficit de calidad o de capacidad humana. Pero antes de pasar a esta parte, en su experiencia muy dilatada y muy profunda del contexto internacional y de la política internacional, ¿qué tres personajes de la política mundial que usted haya tratado le han impresionado más y por qué? Uy, es una pregunta extremadamente difícil. No he tenido tanto contacto con personalidades políticas como tal durante el ejercicio del poder, pero no puedo menos que destacar a Jimmy Carter, con quien tuve el privilegio de trabajar a través de la Corporación Carnegie de Nueva York en un ejercicio sumamente interesante sobre democracia, conocimiento, etcétera. Y para mí me impresionó su humanidad, su sencillez, su manera de ser y creo que es un ejemplo para todos nosotros. Pero más que políticos, diría yo, lo que he podido tener la oportunidad de tratar han sido personalidades del mundo profesional, intelectual, que estuvieron muy cerca de la política y que fueron consejeros, asesores, etcétera, y de ellos he aprendido muchísimo. Si usted mira Sí, detrás mío, va a ver varias fotos que son mis mentores, mis maestros, a quienes reconozco, algunos periodistas como Enrique Sileri, que fue director de Careta, que me enseñó cómo se puede ser honesto, claro y al mismo tiempo apasionado, cómo se puede ser interesado en la política a fondo y al mismo tiempo tener una capacidad de reflexión y de autocontrol en eso. Entonces yo diría más que políticos, he sí. tenido la suerte y el privilegio a lo largo de muchísimos años de mi vida de aprender de mentores y amigos, cada uno de los cuales me transmitió una diferente faceta de lo que he tratado de integrar en la manera de actuar, en la manera en que yo he ejercido el poder y la autoridad política. Bien, ha hablado de un norteamericano, de un peruano. ¿Algún latinoamericano destacaría? Por supuesto, Fernando Enrique Cardoso, Víctor Urquidi, Marcel Roche, Jorge Muy bien. Sábato, Alberto Giesecke, en fin, todos grandes amigos y mentores de quienes aprendí muchísimo. Elio Yaguaribe, con quien Ujú. tuve el privilegio de tener horas de conversación en Río de Janeiro, en Berlín, en diferentes lugares. Entonces, realmente medio en broma, medio en serio, cuando hablo con mis alumnos, yo les digo que me siento como un medium. Usted sabe, en los espiritistas, los mediums son los que transmiten los pensamientos, las ideas de otras Sí, personas. sí, Bueno, yo me siento así, yo siento que mi tarea es y ha sido siempre integrar puntos de vista de personas que a veces no se conocían los unos a los otros, que trabajaban en diferentes campos, pero que he tenido el privilegio de tener una formación tan interdisciplinaria y amplia que he podido absorber todo eso y mi tarea ahora es transmitir no solamente las enseñanzas de carácter intelectual y profesional, sino cómo se plasman esas enseñanzas en la práctica al ejercer el poder y la autoridad en las situaciones tan difíciles que me tocó y hacerlo de una manera más o menos razonable. en este escenario que ha definido de cambio de época, ¿no? Este fin de la era de Francis Bacon, ¿qué problemas, qué asuntos del orden mundial le preocupan más? Lo que me preocupa a mí más en este momento es el abandono de una cierta, por llamarlo así, ciertas normas de conducta internacional que nos ha costado muchísimo ir construyendo gradualmente a partir de la catástrofe que fueron los primeros decenios del siglo XX.
Recordemos que ahí tuvimos la guerra entre Japón y Rusia, entre Japón y las invasiones, la guerra de Corea, el Holocausto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, las barbaridades de la colonización desbocada en África, en fin. Todo eso llevó, después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica, de los bombardeos en Dresden, de las matanzas generalizadas, a un mínimo de consenso sobre las reglas de convivencia pacífica a nivel internacional. Tomó tiempo afianzarlas, poco a poco. Lo que me preocupa a mí es que estemos abandonando esto. Lo que me preocupa es que la estructura institucional que se armó después de la Segunda Guerra Mundial ha sido sobrepasada. Me preocupa que aquellos valores básicos de convivencia se consideren ahora como algo descartable, como algo de una imposición de Occidente, cuando en realidad fue un consenso mundial muy, muy amplio. Y la búsqueda de otras formas de actuar. Y creo que lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, lo que estamos viendo ahora en Ucrania, en la actualidad, son expresiones de esa pérdida del sentido común institucional que nos costó tanto forjar. Yo creo que esto requiere un proceso de reinstitucionalización y liderazgo alrededor, al principio, de un conjunto mínimo de valores que permitan un diálogo alturado, respetuoso, considerando al otro como igual y sin pensar de que uno siempre tiene la razón. A partir de eso, creo que podemos empezar a construir gradualmente en este escenario de cambio profundo, de cambio de época, una nueva institucionalidad internacional para mantener la paz y la seguridad que permita que nuestra especie se desarrolle no solo con paz entre sí misma, sino en paz con la naturaleza. Una cosa fundamental, mire, don Manuel, nos hemos olvidado es que toda la vida en el planeta y sobre todo la vida de nuestra especie depende de la capacidad de regeneración automática de los ecosistemas que sustentan la vida. Y de una forma u otra, por intereses puntuales, por intereses cortoplacistas, estamos destruyendo aquello mismo que nos permitió ser lo que somos ahora y que nos permitirá ser algo más en el futuro. Entonces, paz, medio ambiente, y la relación entre la colectividad y el individuo, todos estos son temas que van a tener que redefinirse en los próximos años. Y en el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano, Mire, ahí tenemos un periodo muy difícil, le debo decir. Y es una cosa que hemos mencionado y por eso me alegro de que esta entrevista con usted, don Manuel, tenga lugar en el ámbito del Club de Madrid. El Club de Madrid es un lugar de respeto, es un lugar en el cual los líderes que hemos ejercido el poder y la autoridad política en nuestros países podemos dialogar de una manera abierta, tranquila, sin descalificaciones. Pero lo que vemos en América Latina es algo que para mí realmente me sorprende. Nunca pensé ver a presidentes de uno u otro país insultándose públicamente, descalificándose mutuamente, es decir, no comportarse como estadistas. Yo creo que lo grave que tenemos en la actualidad en la región es que quienes ejercen el poder y la autoridad no tienen la concepción de lo que es ser un estadista, de representar a una nación con toda la diversidad que tienen nuestras naciones y que como jefe de Estado uno está obligado a representar a toda esa diversidad dentro de un país, incluyendo a sus opositores. Y a partir de eso, tiene que mostrar respeto por los otros estados y la manera en que se gobiernan. Entonces, yo creo que el problema central de la región, y no solamente en nuestra región, dicho sea de paso, yo creo que ustedes lo están viendo en Europa, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en Asia, en África de una manera aún más terrible,
porque todo esto desemboca en guerras civiles, desemboca en matanzas, etcétera, y lo estamos viendo en el Medio Oriente. Pero volviendo a nuestra región, lo que creo es que necesitamos una nueva generación de estadistas que sepan respetar a los otros estadistas y relacionarse, pese a sus diferencias, de una manera respetuosa, tolerante y pensando en el bien común de la región. Y ya para concluir, ¿y Perú? ¿Cuál es el escenario que usted avizora ahora mismo en Perú? Muy complejo, muy complicado. Lo que estamos viendo es quizá de una manera más visible y clara un deterioro de toda la institucionalidad democrática del aparato del Estado. Estamos viendo de una manera mucho más como focalizada y rápida una serie de cambios que están destruyendo la convivencia pacífica, política, democrática. Dicho sea de paso, como mencioné anteriormente, esto está sucediendo en todo el mundo, pero el Perú es una especie de laboratorio social donde las cosas suceden en pequeña escala y mucho más rápido, y por lo tanto podría decir que anticipan lo que podría suceder en otros lugares. Y lo que estamos viendo en este momento es una demolición del aparato institucional, de la separación de poderes, de formas de gobernar totalmente polarizadas, de uso increíble de las mentiras, las distorsiones, la posverdad, las noticias falsas para descalificar a otros, a los opositores, a los que piensan incluso ligeramente distinto, don Manuel. A veces el, la animosidad en contra está más cercano a uno, es mucho mayor Sí, que aquella que nos opone. Y en el caso del Perú, lo que ha dado lugar es que la extrema izquierda se una con la extrema derecha en este momento, básicamente para saquear al aparato estatal y para imponer formas de gobernarnos, entre comillas, que le diría, responden no solo a intereses políticos puntuales, sino están siendo penetrados cada vez más por organizaciones criminales, por el crimen organizado, el crimen desorganizado, tanto nacional como internacional. Sin embargo, lo que vemos es un espíritu de regeneración en muchísimas personas que aún no encuentra un vehículo institucional para manifestarse de una manera clara y decisiva. Estamos en un proceso de búsqueda, aquellos que no pertenecemos, y acá permítame que cite a un sí, realmente ilustre historiador peruano, don Jorge Basadre, sí. que en uno de sus libros dijo que el Perú estaba en peligro de perderse por la acción de los congelados, aquellos egoístas que solo piensan en sí mismos y se olvidan de la ciudadanía, de los incendiados que quieren quemarlo todo y destruirlo todo, y de los podridos que quieren ponernos en un charco e meternos a todo. Y lo que terminaba diciendo Jorge Basadre era que tenemos que rechazar a los congelados, los incendiados y los podridos, y que el Perú no se pierda por obra o inacción de los peruanos. Muchas de las personas que estamos viendo que en este momento la política está siendo ejercida en gran medida por estos tres grupos que calificó Basadre, estamos preocupados porque el Perú no se pierda por nuestra inacción ni por la acción de los podridos, congelados e incendiados. Presidente, le agradezco muchísimo sus palabras y sobre todo este último alegato, ¿no? Creo que su posición moral, su ética de la responsabilidad unida a la ética de la convicción es un placer haberla escuchado. Muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad. Muchas gracias a usted, don Manuel, gracias al Club de Maril y a todos los oyentes de este programa. Hasta otra oportunidad.